Shalom, shalom, y le deseo a cada uno de ustedes la Shana Tová. Quería brevemente hablarles de algo que nos toca en esta semana, que es obvio la fiesta de Rosh Hashanah, que celebramos lo que es un nuevo año desde la creación, también el año de la cual el hombre fue, se puede decir, el cumpleaños del hombre. Pero más de todo, Rosh Hashanah también habla del día de juicio, o el comienzo del día de juicio, en la cual también se llama Yom Teruah, el día de soplar lo que es las trompetas o el shofar. Interesante, hablando de lo que estamos viendo suceder en nuestro mundo, ciertas ocurrencias o eventos mundiales están tomando lugar en un tiempo muy apropiado. ¿Qué significa muy apropiado? Estoy hablando como si se está acelerando lo que es muchas de las profecías de nuestras escrituras hebreas. Un perfecto ejemplo de lo que vemos es el hecho de que hace algunos días se comenzó la guerra en contra del movimiento ISIS por los Estados Unidos. Algo que para muchos se han quedado asombrados, como el presidente de estos Estados Unidos pudo lograr tener una alianza muy fuerte con los árabes y recibir el apoyo de los árabes, siendo este país un país que siempre ha sido basado en las creencias y fundamentos cristianos judeos o judeo-cristianos. Además de eso, esto es algo que también nuestras escrituras, nuestros profetas habían dicho, que en el tiempo final, al terminar lo que es el exilio de Edom y Saúl, iba a ver el reinado de lo que se llama el reinado de Ismael, que representa el mundo musulmán. Y hay muchos detalles que yo le voy a estar informando de por qué nosotros opinamos de esta forma y basado en qué pasajes bíblicos. Pero algo muy importante que hay que entender, que dentro de esta misma semana en la cual celebramos el nuevo año 5775, hay algunas cosas que están ocurriendo. Además de que se declaró la guerra y comenzó ya el bombardeo contra las tropas de ISIS, y también están tratando de terminar lo que es los grupos Al-Qaeda, otra cosa muy interesante está sucediendo, y esto es que se está extendiendo la plaga de Ebola. ¿Lo has oído? ¿Qué es Ebola? Cualquiera que se infecta con esta enfermedad le asegura la muerte. Hay más de 500,000 personas ya en esa infección de este virus llamado la Ebola. Y como ustedes saben, lo han leído en la noticia, varios de los infectados lo trajeron a Atlanta, Georgia. Siendo este el caso, varios que fue en contacto con estas personas también fue infeccionado o efecto de este virus en Atlanta, Georgia. ¿Qué es lo que estoy hablando? Bueno, en una conversación que tuvo con alguien que habló con un doctor biológico, bioquímica en la Universidad de Miami, se espera, dice él, que para dentro de 2 años habrá más de 1.5 billones de personas muertas por causa de esta plaga de la Ebola que no han podido contener. Seguro que también ha oído la noticia que los Estados Unidos mandaron más de 3,000 soldados del ejército americano para alguna forma proteger de que salgan de lo que es el cuaratín que habían puesto, para que no salgan del lugar que están en cuarentena. Aparte de eso, leemos algo muy interesante en esta porción de Rosh Hashanah. En esta porción de Rosh Hashanah leemos la historia o el recuento de que Dios había prometido a Sara, la esposa de Abraham, de tener un hijo, Isaac, ya de mucha edad. Y de aquí surge la historia y se puede decir la gran contienda entre los hijos de Isaac como los hijos de Ismael, ambos siendo bajo lo que es el patriarca Abraham, y ambos teniendo una circuncisión en la cual le da ciertas garantías y derechos a la tierra de Israel. Obvio,
Para Ismael, como vamos a entender, le fue dado lo que es la custodia solo y cuando fueran Israel removido de la tierra, si no podían estar en la tierra de Israel cuando estaba desolada o sin habitación en mayoría del pueblo de Israel. Y en esta semana vemos algunas de las razones que la cual crean el carácter de Ismael, por la cual Sara le dice a Abraham: sácame la concubina de la casa y su hijo, porque no han de heredar con mi hijo Isaac. Y esto fue algo que le dolió muchísimo a Abraham, como leemos en Génesis capítulo 21. Pero Dios le dijo a Abraham: Abraham, escucha a vuestra esposa Sara y haz lo que ella te ha dicho. ¿Por qué? Porque a través de Isaac tu semilla será llamada. Aquí vemos la herencia. Ahora, interesante que según el Corán viene y distorsiona y dice: no, el que era el prometido era Ismael, y cambia en su literatura sagrada, el Corán, el orden de esto, y como sabemos más adelante, se robaron lo que es esto después de ser establecido no solamente con nuestra fe hebrea, sino aún la cristiandad también da testimonio del hecho de que aún este es el heredador con derecho. Pero aquí no termina todavía la intriga de esta parashá, porque en el segundo día de Rosh Hashanah leemos lo que es la Akedah, lo que es el sacrificio de Isaac, en lo que es lo que Dios estaba probando a Abraham. Obvio, aquí viene una bastante fuerte interrogativa, porque durante este tiempo Ismael estaba diciendo a Isaac que él era el que estaba dispuesto a sacrificar su vida y que estaba dispuesto a ser shahid, morir, matarse por causa de su amor y celo por Dios. Es interesante que es por esto que vemos en el mundo los hijos de Bené Ismael que son tan celosos para las cosas de Dios, que están dispuestos a matar en el nombre de Dios, en el nombre de ese Dios. Y es aquí que vemos el paralelo de lo que está pasando en la historia, porque las semillas inicial de los movimientos de nuestros patriarcas nos indica algo mucho más allá que esto. Nos indica lo que habría de suceder en el futuro, y estamos en ese futuro que vieron nuestros patriarcas. Isaac, de otra forma, fue el que estaba dispuesto de ser totalmente obediente a su padre, que estaba dispuesto también de sacrificarse por amor a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras que Isaac estaba totalmente sujeto, y aún leemos en un Midrash que él estaba dispuesto de el sacrificio de ser degollado ahí mismo, leemos también que Sara estaba interviniendo en intercesión por su hijo Isaac, mientras que Ismael le hacía burla y le tiraba flechas con una intención de matarlo, para ver si de verdad quería él morir. Esto es algo que vemos en lo que es las características de los hijos de Ismael, que la muerte, ser sanguíneo, de matar simplemente para honrar a su Dios, es algo que llega a ser el fundamento y la fundación del pueblo de Ismael. Ahora, la pregunta se hace: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que salga de Abraham una nación que tiene un celo tan grande y tan fuerte, y a la misma vez va destruyendo la vida de la persona, en la cual los mismos mandamientos más adelante nos dirá o nos dice: no matarás? ¿Cómo podemos entender esto? Además, ¿cómo podemos entender cómo Dios le iba a pedir como prueba de su fidelidad para con él que ofreciera a su hijo Isaac, el hijo que él había prometido en esta parashá de Rosh Hashanah, que habría de ser una gran nación y habría de heredar todo? ¿Qué estaba en la mente de Abraham cuando en obediencia estaba dispuesto a
cumplir hasta la finalidad lo que es el sacrificio de Isaac. ¿Y qué pensaba Sara, que estaba intercediendo por su hijo? Porque ciertamente leemos también que Isaac le hace la pregunta: Padre, aquí está lo que es la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el sacrificio, el corbán? Y Abraham le contesta: Dios proveerá para sí mismo su propio sacrificio, dando de entender claramente que Dios iba a proveer el medio por la cual iba a cumplir la palabra que él había dado a Abraham. Pero ahí no acaba lo que es la intriga de esta semana. Porque combinado con esto vemos claramente una señal de sangre. Y esta señal de sangre en esta fiesta de Rosh Hashanah, en esta luna llena, se dice que va a ser una luna llena de sangre o sangrentada. Algo que indica claramente la luna representando Israel, el pueblo, y la sangre también representando la vida. La pregunta llega a ser: ¿la vida de quién? ¿Y de qué se refiere simbólicamente en los astros esta señal de una luna llena de sangre? Segundo, vemos que Ismael también estaba identificado mucho con lo que es el derramamiento de sangre. Y aquí vemos que Isaac, risa, en la cual significa su nombre, era el que se sujeta a su padre y le pide e implora según el Midrash que ata las manos mías, padre, para que así yo no me muevo y que mi sacrificio para con Dios no sea considerado como algo nulo por causa de que el cuchillo no me pasará exactamente donde debería pasar. ¿Y cómo eran que era matar un animal? Sino con un cuchillo muy afilado, pero que cuando cortara la cabeza donde están las venas yugular, podía desangrarse y su vida ser derramado. Esta era la forma de lo que era el sacrificio. Aquellos que quieren hacer un paralelo con esta historia y con otro sucedimiento que pasó de un hombre judío que fue clavado por ser rebelde contra Roma y las autoridades secular, por favor, los paralelos aquí terminan, porque sabemos claramente que primeramente no fue sacrificado de esta forma, ni siquiera como en la forma de un cordero. Pero basta con el paralelo por este momento. Vemos algo más interesante. Que en ese mismo momento, las oraciones de Sara, nos indica el Midrash, llegó a los cielos. Y el momento que Abraham levantó su cuchillo para degollar a su hijo, se presentó un mensajero de Dios y dijo: para Abraham, has pasado la prueba. Ya sabemos que crees en Dios. ¿Cómo que crees en Dios? Creyó en Dios del momento. Y ahí cesó lo que era el momento del sacrificio, indicando a todos: Dios no quiere sacrificio humano. Dios no quiere la vida humana de que sea derramada en un servicio a Él. Y esto nos lleva a un mensaje tan claro, tan preciso, que Dios no desea la muerte del ser humano, sino la vida. En una vida sacrificada a Dios, pero en vida, no en muerte. Esto es lo que representa Ismael. Ismael está hablando, sirviendo a Dios, muriendo y matando a todos que tienen que matar. Isaac representa sacrificar y ofrecerse a Dios, pero en vida. Y es por eso que vemos que Abraham entendió y comprendió algo de Dios que muchos de nosotros todavía no hemos comprendido. Que cuando Abraham fue obediente a la voz de Dios, él entendió claramente que Dios era totalmente capacitado de poder levantar su hijo que él habría de degollar y levantarlos de los muertos. Indicación clara que Dios es un Dios que quiere vida y no muerte a todo lo que Él ha creado. Sin embargo, entre los hijos de Ismael se ha levantado una cierta ideología que desde el principio, esto no es nada nuevo, esto lo podemos trazar por la historia, han querido matar y destruir a los hijos de Isaac, que es los heredores con derecho.
Pero todo esto no termina. Porque también nosotros entramos en este año en el ciclo séptimo, en el cual todo se descansa, todo hay un momento de paz y tranquilidad. Y es aquí donde entramos a lo que nos dice la parashá de esta semana, que es Ha'azenu. Ha'azenu nos habla de algo que los cielos y las tierras han de escuchar. Escuchad, oh cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca, dice Moshe. Goté como llovizna mi doctrina, y que caiga como el rocío mi discurso, como viento de lluvia sobre la césped, y como gotas de lluvia sobre la hierba. Cuando yo mencioné el nombre del Eterno, dad a grandeza a nuestro Dios. Y aunque Él sea la roca fuerte, el fuerte perfecta, es su obra. Porque todos sus caminos, Darhav, es Mishpot, es justicia, y Dios es fiel y sin iniquidad. ¿Cómo es esto que Dios es fiel? Algo en la cual nos dice claramente, al emuná va'en avel. ¿Qué significa eso? Que no tiene transgresión Dios, pero Él es fiel, Él es emuná. Aquí habla algo importantísimo, por la causa y por la razón en la cual Dios permite que los hijos de Ismael lleguen a controlar el mundo entero, como nos dice los sabios. Sí, amigos, estamos en la etapa en la cual muy pronto la mayoría del mundo será bajo la influencia de los hijos de Ismael. Esta es la meta de ellos, de controlar el mundo, de controlar la vida de todos para sujetarlos a la ley de Alá, a la ley de Sharia. Y esto se está ocurriendo en todas partes del mundo, cambiando las leyes de las naciones a leyes de Sharia, en donde pueden entonces aplicar literalmente una ley tan extremada, tan rigorosa, que daría miedo, y este es el exilio más duro que nos dice los sabios que habría de pasar el pueblo de Israel. ¿Y por qué dice aquí emuná? ¿Por qué no dice aquí quizás otra palabra, bitajón, confianza? Porque aquí nos indica algo muy importante. La razón por la cual Dios permite que Ismael se levanta, este gran mal que surge dentro del mundo y como vecino de Israel, es por causa de nosotros mismos. Por causa que nosotros no hemos tenido emuná, Hashem, 100% haciendo teshuvah. Y por causa de la secularidad y el Erev Rav que nos menciona, que está en posesión, que existen personas aún en el Estado de Israel que niegan a Dios y sin embargo establecieron ese Estado que está conectado con Dios. Es por ello que Dios ahora va a utilizar a Ismael para comprobar a todas las naciones y que todas las naciones lleguen a conocer a este Dios que es el Dios de Israel. Para que conocieras que soy yo el Eterno, el Dios de Jacob, el siervo de Jacob. Ahora, ¿por qué todo? Así como sucedió lo que es en la salida de Egipto, que Dios endureció el corazón del faraón y creó lo que es una segura espiritual en la vida del faraón, con un solo fin, para que las naciones supieran acerca de este Dios único y verdadero. De igual forma, Dios está utilizando a los hijos de Ismael con la misma razón, con el fin de que todos lleguen a conocer acerca del Dios único y verdadero, el Dios de Israel. En los siguientes videos vamos a estar hablando un poquito más sobre esto, sobre lo que es pasando las pruebas de Dios, porque aún pasando las pruebas de Dios es para el fin de que el amor de Dios sea el único que haya en nuestra vida. Que Dios tiene que comprobar quién realmente es un mensajero. No que podemos sospechar o pensar, bueno, esta persona cumplió aquí, pero no cumplió acá. No que esta persona tiene que ser una segunda venida. No, amigos. Claramente nos dicen los profetas Zacarías y Ezequiel
que claramente Dios comprobará para el pueblo de Israel y el mundo entero quién es su enviado. Además, todo esto es con el fin de temer a Dios, no a la muerte. Y es por eso que Dios permite que los hijos de Ismael utilizan la muerte para aquellos que le tienen terror y pánico a la muerte. La muerte es en sí la misma presencia divina que toma la vida. Y eso ha sido dado este instrumento para amenazar y terrorizar el mundo entero, en la cual no tiene paz con su Dios, ni tampoco tiene una seguridad de dónde van a pasar después de esta vida. Pero el pueblo de Israel, que conoce a su Dios, que es observante, sí lo sabe. Porque sabe claramente que nosotros tenemos más de una vida y más de un mundo. Por eso el pueblo de Israel es el único que puede levantarse en el momento en el cual es adecuado y aclamar al Dios que sirven, porque ellos no tienen miedo a la muerte tampoco, tienen amor a la vida. Y es por eso que nos enseña claramente Isaac, a través de este sacrificio que él estaba dispuesto a hacer, que él está dispuesto a ser sacrificado por amor a Dios, pero sabe que Dios ama la vida, no la muerte. No exalta la muerte ni anima que la gente vaya buscando la muerte. El retorno a estos principios es la lucha que estamos ahora pasando, solo por causa de que personas en el mundo hoy en día están totalmente estremeciendo por falta de emuná. Sí, amigos, falta de emuná. Esa falta de emuná ha causado muchos de los problemas en los cuales nosotros estamos viendo. Mucho de la actualidad es por falta de emuná. Como un judío una vez dijo, ¿habrá fe cuando venga el Mesías? ¿Habrá fe? ¿Habrá la sustancia, la esencia de fe cuando todo es dudado, cuando la religión y la fe es puesto a duda en todo? ¿Habrá una fe fuerte en este Dios? Aquellos que se afirman y se afierran a la Torá de Moisés y a las enseñanzas de Moisés, como nos han indicado nuestros sabios, sus fundamentos no se moverán. Pero aquellos que se han establecido en una fe que no es la fe de nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob y Moshe Rabino como indicado, claramente todo va a ser conmovido, incluyendo las religiones en las cuales son hijos del judaísmo, las religiones o la fe cristiana como la fe musulmana. Todo va a temblar. Y esto es lo que representa lo que es la sangre en la luna, en la primera luna que vamos a estar experimentando. Obvio, en el próximo año va a pasar esto, pero esa sangre va a representar algo totalmente diferente. Ya se están reuniendo las naciones para prepararse contra el ataque supuestamente del enemigo, pero al ladito puede cumplirse fácilmente lo que dicen nuestros profetas, que ambos, los hijos de Esaú y los hijos de Ismael, juntamente con Gog, se unirán para declarar una guerra y exterminar o hacer un atento de exterminar al pueblo judío. Pero es ahí que Dios va a decir hasta aquí. ¿Y qué va a suceder? Pues lo leemos en Ezequiel, que aún estando de pie, los ojos y la carne se va a derritar. La lengua está en su boca y todavía va a estar de pie y va a ser como una quemadura. Y no solamente eso, sino dice que caerá peste, pestilencia. Quizás habrá un ataque biológico de lo que sería la Ebola y destruiría más de 1.5 billones de personas en la Tierra. Todo esto estamos viendo muy detalladamente porque estamos corriendo hacia los días finales en la cual después de esto se revelará el verdadero Mashiach, el enviado ungido, que será comprobado por nadie más y nadie menos que el mismo Creador. Les deseo a cada uno de ustedes que tenga un Leshana Tová y mucha Brajá y Hatzlajá.